tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Bien, una primera parte que habla sobre una primera bestia. En la continuación del versículo 11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Entonces ya podemos empezar a encontrar diferencias. La primera bestia subía del mar y esta sube de la tierra. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Bien, entonces, este es el contexto de lo que vamos a estar trabajando en las siguientes semanas. Entonces, vamos a empezar por el versículo 1. Dice allí, entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. Bien, entonces, lo primero que vamos a ver acá es que en apariencia pareciera que Juan, que es el que está relatando lo que ve, fuese el que estuviese de pie en el mar, porque dice, entonces vi que del mar subía una bestia. Vamos a leer unas versiones y luego vamos a leer lo que dice el diccionario de Vine con respecto a esta frase. Dice en Apocalipsis 13:1, de la Biblia de las Américas, dice, el dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. Aquí ya hay toda una diferencia. Sigamos leyendo. En la Nueva Versión Internacional dice, y el dragón se plantó a la orilla del mar. Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. Bien, ahora vamos a ir y a mirar lo que dice el diccionario de Vine. Lo dejé tal cual, literal, lo que allí aparece. Dice, no es me paré, referido a Juan. Esto está en estas versiones que están entre paréntesis, sino y se paró o y él estaba de pie, que está en esas versiones nombradas ahí, referido al dragón. De hecho, la Nueva Versión Internacional, que es la que leímos ahí, traduce más libremente, y el dragón se puso de pie sobre la orilla del mar. Ahora, ya teniendo claro esto, que no es Juan el que se pone de pie en la orilla del mar, sino es el dragón. Luego sí Juan ve que sube una bestia. Entonces dice ya, de en medio de este estado surge la bestia, simbólica del último poder gentil dominando las naciones federadas del mundo romano. Bien, entonces, lo primero que aquí hay que entender para poder empezar con pie derecho es que no es Juan el que se coloca en la orilla del mar, es el dragón.
Ya teniendo esto claro, entonces podemos continuar. Y es muy importante porque fíjense que dice que él se plantó, ¿sí? Se paró ahí en la orilla del mar. Bien. En este aspecto, entonces, él parado frente o en la orilla del mar es que él llama, ¿sí?, a esta bestia que sube, y eso es lo que ve Juan. Bien, entonces, dice que esta bestia sube del mar. Lo primero, pues, que tenemos que mencionar es que no es literal el mar Mediterráneo, que es el que está en las costas de Israel. Podría uno pensar que se paró en esa costa, pero no es. Básicamente, toca ir y mirar, y el contexto o los otros versículos ayudan a entender que no es este mar. Dice en Apocalipsis, aquí donde estamos, que del mar subía una bestia. Más adelante, en el capítulo 17, dice lo siguiente: y de la bestia que la trae, bueno, otro contexto, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. Entonces, aquí esta bestia relativamente sube desde el abismo. Nosotros ya habíamos trabajado la palabra abismo, y sabemos que la palabra hebrea 8415, Tehom, el lugar donde los poderes satánicos están encerrados. Recordemos, por favor, que es muy importante volver a retomar porque los elementos se juntan. Al sonido de la quinta trompeta está el primer ay, aquel que abre este sitio donde efectivamente están encerrados los poderes satánicos. Ese es nuestro contexto. Y este primer ay, de ahí salen las langostas, son esos seres espirituales que están encerrados allí. Esto está registrado en Apocalipsis 9:1. Dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Recordemos que estos son el primer grupo de seres que salen de este sitio, del abismo. El humo y la intensa tiniebla prepara el camino para el terrible juicio que se describe como las langostas en esta quinta trompeta. Es un ejército de huestes de maldad, numeroso y destructivo, que saldrá del abismo por la tierra y a atormentar a los hombres que no tengan el sello de Dios en sus frentes. El ejército de destructores es encabezado por Apolión. Bien, el segundo ay dice que es en Apocalipsis 9:15. Recordemos que tiene que ser, por supuesto, mucho más grande, más terrible, más... Dice: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. La descripción de estos caballos pues no tiene comparación ninguna con alguna criatura conocida, pues fuego, humo y azufre sale de sus bocas y las colas, cabezas como serpientes. Bien, al igual que las langostas, estos seres como caballos no pertenecen a nuestra creación, son de abajo, son de este sitio que está reservado para ellos, el abismo. Bien, muy importante, el versículo 13 está totalmente correlacionado con el capítulo, el versículo 13 no, el capítulo 13 está totalmente correlacionado con el capítulo 12. En el capítulo 12, nosotros ya que lo estuvimos trabajando, encontramos el tercer ay, que por supuesto es mucho más terrible, más profundo, más malo. Dice en Apocalipsis 12:9: y fue lanzado fuera el gran dragón, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Bien, aquí iniciamos nuestro contexto. El dragón ya
está en la tierra. No podemos perder de vista esto que está sucediendo acá. Como ya está en la tierra, aquí lo que estamos viendo son sus primeros movimientos. Él inicialmente está parado en la arena del mar y llama a esta bestia que sube del abismo, del mismo lugar donde salieron las langostas, donde salieron todos estos 200 millones de seres espirituales. Ahora trae otra bestia, otra creación de abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que son escenarios que nunca jamás había visto ni habrá visto la humanidad. Terroríficos. Bien. Entonces, contextualicemos. Satanás ha sido arrojado a la tierra y sabemos que eso fue a la mitad de la semana de Daniel, es decir, que tiene 3 años y medio. Años durante los cuales, ya habíamos mirado en el capítulo 12, se llena de ira contra la mujer, ¿se acuerdan? Que es la que huye al desierto, y hace guerra contra el remanente, con los que se quedaron atrás. Estamos en este contexto. La ferocidad, la rabia, básicamente es con este grupo que se queda para atrás. Son ellos los que pasan esta gran tribulación. Entonces, miremos, en Apocalipsis 12, 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, este grupo que se quedó para atrás, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bien, mientras esto sucede, durante los primeros 3 años y medio, el anticristo se hallará reinando sobre la tierra, ¿sí? Durante esta primera mitad, muy importante, en su forma humana y mortal, actuando pacíficamente. Recordemos que nosotros estuvimos mirando los capítulos 6 en adelante hasta el capítulo 18, que es cuando miramos todo lo de los sellos, y allí estuvimos mirando lo de los diferentes poderes mundiales, todas, pero ahí no, él estaba encubierto. Como lo dice acá cuando inicia Apocalipsis 6.1, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco, ¿recuerdan? Estos poderes mundiales, y el que lo montaba tenía un arco, pero le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Es decir, todo esto es permitido por Dios. Él inclusive vence, pero está en su forma pacífica, humana. Bien, cerrando, digamos, esta parte de los 3 años y medio donde él está en su forma humana, donde hay todas estas alianzas, etcétera, dice capítulo 18, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y dar galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Entonces, muy importante tener en cuenta estos tiempos. Entonces, el diablo sabe que le quedan 3 años y medio, por eso debe actuar muy rápidamente. Bien, este tiempo de la gran tribulación, que son los últimos 3 años y medio, la palabra dice con respecto a lo que va a suceder con esta bestia. Dice, de algunos va a hacer guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Apocalipsis 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, en este caso se refiere a los 2 testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Otros lo habrán vencido por medio de la sangre del Cordero. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este es otro grupo. A otros se le permitió a la bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos.
Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, por eso, siempre la promesa, y recordemos, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Entonces, esta bestia, que ya más adelante vamos a explicar un poco mejor, fíjense que va a hacer guerra contra estos que se quedaron atrás. A algunos los va a vencer y los va a matar, a otros los va a vencer, pero otros lo van a vencer por medio de la sangre del Cordero. Bien, vamos entrando en materia. ¿Quién es esta bestia? Porque aquí hay elementos que tenemos que tener muy claros para ir entendiendo todo lo que viene, ¿sí? Bien, entonces, 1, no es el dragón o diablo. Entonces, hay que diferenciar que la bestia no es el dragón, ni tampoco es el anticristo en este contexto del capítulo 13. Muy importante. Lo vamos a ver en qué momento sí es llamado bestia, pero en este contexto que estamos viendo, que acabamos de leer, de esta bestia que sube del abismo, no está hablando del anticristo. Bien, entonces vamos a los libros. Bestia es la palabra terión, la palabra griega 2342 es en el sentido de una fiera salvaje, pues Dios sabemos que utiliza sus símbolos para que nosotros sepamos que no es un animal cualquiera. Se usa en Apocalipsis de los dos potentados anticristianos que están destinados a controlar los asuntos de las naciones con un poder satánico en el periodo final de nuestra era presente. Entonces, efectivamente, se le va a llamar bestia al anticristo más adelante y también al falso profeta. Bien. El dragón, fijémonos que es otra palabra, que es dracón, la palabra griega 1404, denota un monstruo mítico, también una gran serpiente, así denominada debido a su agudeza visual. Se usa en 12 ocasiones en el libro de Apocalipsis para denominar al diablo. Entonces, la bestia que sube del mar en este contexto inmediato del capítulo 13 no es el anticristo, el ser humano. Miren lo que sí es el principado demoníaco que entrará en él más adelante. Entonces, para ese momento, el anticristo, cuando ese principado demoníaco entre en él, efectivamente será sobrenatural y es en ese momento que él será llamado la bestia. Es decir, volvemos a los básicos. Siempre el diablo falsifica las cosas de Dios. Por un lado, Satanás de alguna forma se encarnará en un humano, de la misma manera que Dios se encarnó en Cristo. Entonces, en este contexto inmediato, lo que sube, lo que el dragón hace subir del mar, son unos poderes demoníacos inimaginables. Los llama, los hace subir. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que entender. Ya vamos a ver qué significan estos poderes. Bien, si hay alguna pregunta, con mucho gusto hasta aquí miramos. Bien, entonces, más adelante, el anticristo será llamado la bestia, pero en ese momento en que él sea llamado la bestia es porque no es un hombre ordinario, o sea, algo pasó en él que no puede ser un hombre normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque él, el anticristo, más adelante, dice que es llamado la bestia que asciende del abismo. Los hombres ordinarios no provienen de allí, ¿sí? Más adelante se va a decir, como dice acá en Apocalipsis 11:7, de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. 8. La bestia que has visto era y no es, está para subir del abismo. Era y no es porque él muere y luego es resucitado o vivificado.
de la misma manera que Dios levantó a Cristo de la muerte. Entonces, solo cuando Él resucita o es vivificado es que a Él se le llama la bestia, que ya han entrado en Él todos estos poderes que en este momento el dragón está haciendo subir del abismo. Dice, aquel que clama desde aquel lugar debe ser un hombre muerto, el cual fue revivido. En Apocalipsis 13:3, está en nuestro contexto de capítulo, dice, vi una de las cabezas, el anticristo, más adelante vamos a ver esto, como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Sí? Se puede considerar que el anticristo luego de morir es poseído por estos poderes conferidos por el dragón para ser vivificado y convertirse en un ser sobrenatural. Eso quiere decir que durante los 3 primeros años y medio, el anticristo es un ser humano mortal, común y corriente, y durante los 3 años y medio siguientes, él es un ser sobrenatural poseído, ¿sí? Para que vaya quedando claro. Entonces, en este primer contexto, ¿qué es? Vamos a mirar ahora sí específicamente qué representa este poder, esta bestia que sube del mar. Dice, la bestia de Apocalipsis 13 representa los poderes mundiales, tanto militares como políticos, que se van a levantar para luego ser concentrados en uno solo. ¿En quién? En un poder que los va a tener todos, que se llama el anticristo. Recordemos que cuando estuvimos estudiando los sellos, hablábamos de unos poderes invisibles, ¿sí? Unos poderes que cuando se iban en los caballos eran muy rápidos, pero no se percibían, mientras que aquí en este contexto ya no hay poderes invisibles, sino que serán de influencia directa y muy palpables, es decir, ya por más de que uno no, es decir, la humanidad o los vencedores de aquella época no quieran darse cuenta, ya serán muy evidentes, no como en estos tiempos. Fíjense que nosotros en estos tiempos estamos siendo llevados, ¿sí? Y la gente habla de pandemia, habla de la guerra y habla de que muchas cosas. Nosotros estamos entendiendo que los tiempos del fin están llegando. La inmoralidad, el hombre, el rechazo de Dios, su no aceptación a verlo detrás de todas las cosas creadas, son estos escenarios que son cosas invisibles para aquellos que no tienen sus sentidos espirituales entrenados. Nosotros estamos viendo un escenario muy próximo a lo que viene. ¿Por qué? Porque estamos entrenados. En este momento, cuando estos poderes de maldad salgan, ya no serán tan invisibles, van a ser muy, pero muy palpables en todas las cosas que se hacen. Bueno, ¿qué vamos a ver? Claro que sí. Lógicamente, esto que está trabajando acá en Apocalipsis tiene un tipo en el Antiguo Testamento, y es que hay una correlación estrecha entre la bestia de Apocalipsis 13, que son estos poderes mundiales, con la imagen del sueño de Nabucodonosor en el tiempo de Daniel. Esta imagen son varios imperios sucesivos, pero entendidos a través de unos metales que están dentro de la estatua, de la imagen que se manda a hacer Nabucodonosor, que efectivamente también es tipo de la que viene, de la cual la bestia, el anticristo, se va a mandar a hacer su propia estatua. Bien, entonces, recordemos que Daniel está exiliado en Babilonia y él interpreta el sueño del rey Nabucodonosor. Entonces, estos poderes mundiales están totalmente correlacionados, Daniel y Apocalipsis allá. Dice en Daniel 2:31, tú, oh rey, veías, y aquí Daniel 2:31,
Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Bien. Aquí vemos una estatua hecha de diferentes metales que tiene toda la correlación con lo que vamos a ver de los poderes mundiales de Apocalipsis. Bien, Daniel le interpreta al rey su sueño. Dice en 2:36, este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces ya estamos hablando de un reinado. Él era el rey de Babilonia. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste del monte, que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Espectacular. Bien. Entonces, hay que tener en cuenta, esta estatua lo que está hablando son de los imperios mundiales, pero hay que tener en cuenta que estos imperios solamente tienen carácter profético aquellos que se relacionan directamente con la nación de Israel. Por eso no son todos los imperios mundiales que han existido en la humanidad, sino los que tienen directa relación con la nación de Israel, muy especialmente. Bien, ojo, cubren los tiempos de los gentiles, que iniciaron con la destrucción de Jerusalén y de la nación judía por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que tendrán fin, allí inician, y que tendrá fin cuando el reinado de la bestia sea destruido por el Señor a su retorno. Entonces, fíjense que podríamos decir de alguna forma que estamos en los reinados gentiles, aunque nosotros sabemos que somos un tiempo especial. Bien, dice en Lucas 21:24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Eso fue lo que pasó. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, efectivamente, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y como sabemos, no han terminado los tiempos de los gentiles. Entonces, están vigentes. Aquí podemos ver de una manera muy visual las bestias que vio Juan y en su relación con algunos imperios. Tenemos el imperio de Babilonia, los medios persas, Grecia, Roma, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, aquí hay los cuadritos que me encantan porque son muy claros, sencillos. Bien,
Son 4 imperios que son nombrados tanto en el sueño que ve de la estatua, como los que nombra allá en Apocalipsis, dentro del capítulo 13, que más adelante vamos a tener oportunidad de verlos mucho más en detalle. Sin embargo, entonces tenemos el primer reino, que es el reino o imperio, que es el de Babilonia, y este es el que más adelante van a comparar con un león. Daniel 2:38, tú eres aquella cabeza de oro. Entonces, este león está directamente relacionado con el metal, con el oro. Y todos sabemos que los babilónicos eran conocidos por su amor al oro. Nabucodonosor gobernaba sobre un trono de oro y él quería toda la ciudad de oro, ¿sí? Tanto que ordena hacer su estatua como la manda hacer, de oro, de plata, de bronce, etcétera, etcétera. Bien, luego viene el imperio, los medos y los persas, y ahí están las fechas, que son comparados más adelante como un oso. En Daniel 2:32, su pecho y sus brazos de plata. Entonces, los brazos, los medos uno y los persas otro. Daniel 8:20 dice, en cuanto al carnero que viste, que también está relacionado, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Su dualidad en los brazos y en el torso de la estatua son reflejados en los costados desiguales del segundo animal y en los 2 cuernos desiguales del carnero. Bien, luego viene el imperio griego, ¿sí?, que es comparado a un leopardo. En Daniel 2:32, su vientre y sus muslos son de bronce. Dice en Daniel 2:39, luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Este imperio fue dividido en 4, más adelante. Los judíos retornados a Palestina sufrieron terriblemente en su propio territorio la guerra incesante que mantuvieron 2 de las divisiones del imperio griego. El peor perseguidor de Israel fue un rey de Asiria, que es Antíoco, conocido, Antíoco Epifanes, que fue el que profanó el templo de Jerusalén. Todo esto es historia, o sea, todo esto se puede comprobar en la parte histórica. Y tenemos un cuarto imperio que no tiene nombre, ¿sí?, pero aquí la consideración y lo que se sugiere es que es el Imperio Romano. Primero que todo, es un imperio diferente a todas las otras bestias. Vamos a ver que está compuesto como de todos, vamos a ver. Y dice en Daniel 2:33, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Entonces, dice en Daniel 7:23, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, pero no, fíjense que no tiene nombre, el cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Daniel 2:20, el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Lo que viste, los pies y los dedos en parte de barro cocido, de alfarero en parte de hierro, será un reino dividido. Pues son las 2 piernas, ¿no? Más habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte débil, por supuesto. El barro con el hierro, bueno, así como viste, el hierro mezclado con barro se mezclarán. Entonces fíjense que aquí uno ya puede empezar a entender por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Se van a aliar estratégica, política, militarmente, con un propósito, pero cada uno desde lo suyo. Bien, entonces, aquí estas son las visiones de las cuales nos habla en Daniel 2:38, todo el capítulo 2, que es sobre esto. Y aquí, más adelante, efectivamente, la bestia es un poder mundial que corresponde a las visiones de Daniel. Ya estuvieron profetizadas desde antes. Daniel 7:2 dijo, Daniel dijo, aquí es la comparación con la estatua. Miraba yo en mi visión de noche y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Entonces, Daniel acá ve 4 bestias. Estamos haciendo la comparación. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas
y fue levantada del suelo y se puso en diestra sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Bueno, uno no se imagina esto, pero bueno, Dios es bastante. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave. En sus espaldas tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia. Y miren lo que dice: espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Bien, más adelante, en el versículo 17, explica Daniel, estas 4 grandes bestias, fíjense, son 4 reyes que se levantarán en la tierra, o sea, 4 imperios. Juan, en Apocalipsis 13, muy importante, tan solo ve una bestia, es decir, él ve uno de los reyes, lo que va a suceder. Miremoslo en Apocalipsis 13:1. Entonces aquí podemos ir ya centrándonos, dice: entonces vi del mar, que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos. Y por supuesto, entonces, esta bestia corresponderían a la cuarta que vio Daniel, porque tenía 10 cuernos y 7 cabezas, en cada cuerno tenía una diadema, y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. Todas las características inherentes de las otras bestias, en una temible combinación del poder satánico en la cuarta, es decir, la cuarta tiene las 3 anteriores. Mire, dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Es la característica de la tercera bestia. Estoy leyendo en Apocalipsis 13:2. Y sus pies como de oso. Ahí está la segunda bestia. Y su boca como boca de león. Ahí está la primera bestia. Y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. Bien, entonces vemos cómo encaja, todo encaja. Este poder o esta bestia que sube, que es llamada por el dragón desde la orilla del mar, son poderes mundiales, son los imperios que ya nosotros podemos mirar de aquí hacia atrás y sabemos que efectivamente han existido, ¿sí? Que hasta este momento nosotros podemos decir que el cuarto imperio quedó en suspenso, como todas las cosas que quedaron loadmi una vez Israel no se arrepintió, lo que significa que más adelante, pues, seguirá este mismo cuarto imperio, ¿sí? Terminará se terminará la profecía, porque faltan los dedos, los 10 dedos, las alianzas, las mezclas, que tienen que venir de alguna manera del imperio romano. El cuarto imperio no es nombrado, pero se considera el romano, ya que fue el que en la historia sucedió a Grecia, total. Y pues obviamente se sabe que fue el imperio más voraz, más sanguinario, aplastando toda resistencia, y él estableció un imperio mucho más grande, mucho más universal. Dice en Daniel 2:40, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza, rompe, y rompe todas las cosas, desmenucerá y quebrantará todo. Fue durante, por ejemplo, ¿no? O sea, son aspectos que durante el Imperio Romano, fue durante el Imperio Romano que se crucificó al Mesías y se destruyó Jerusalén en el 70 después de Cristo, los que expulsaron los judíos de Palestina. Entonces, es muy importante, por ejemplo, pequeños aspectos. En Daniel 9:26 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, efectivamente, el imperio romano fue muy grande. Aquí algo de historia que nos permite entender muchas de las cosas. Este imperio se debilitó
claro, nosotros sabemos que ya al final fue atacado por naciones bárbaras que finalmente lo vencieron. Entonces, así, podríamos considerar que de todas maneras es un tipo de lo que viene, ¿sí? Así como los dedos de los pies de la estatua, estas naciones eran 10. De 7 de ellas surgieron las naciones europeas, muy interesante, pero 3 de ellas desaparecieron. Entonces, de todo este imperio romano que era al comienzo, entonces eran 10 naciones al comienzo. Eran los sajones, que dieron origen a Inglaterra, los francos, que dieron origen a Francia, los alemanos, que dieron origen a Alemania, los visigodos, que dieron origen a España, los suevos, que dieron origen a Portugal, los lombardos, que dieron origen a Italia, los burgandos, que dieron origen a Suiza, los eruli, que han desaparecido desde entonces, pero estuvieron los vándalos, que han desaparecido desde entonces, y los ostrogodos, que han desaparecido desde entonces. Y uno va a internet y busca el mapa, y efectivamente está el Imperio Romano, mírenlo ahí, lo podemos ver, cómo está dividido en sus distintas regiones. Efectivamente existieron como imperio, y pues la historia los narra como 10. Entonces, es una consideración que se deja ahí. Esto fue, y de allí surgieron, una vez que separaron las naciones que nosotros hoy conocemos como tal. Bien, vienen de allá. Entonces, ¿por qué las dos piernas se relacionan con el Imperio Romano? Porque finalmente Roma terminó dividida en dos, en Constantinopla y Alejandría. Entonces, podría considerarse que el hierro describe el disciplinado régimen de los soldados romanos que conquistaron el mundo conocido. Realmente ellos hicieron muchas cosas. Piernas y pies de hierro. Las piernas estaban hechas de hierro puro, pero los pies y dedos de hierro y barro cocido, mostrando que forma parte del mismo imperio. ¿Sí ven? Esto no, los dedos todavía no han surgido. Esto es lo que va, por eso los 10 cuernos allá de esa bestia. Esto es lo que va a pasar más adelante. La mezcla de hierro y barro cocido, dos materiales que no se combinan para construir una sustancia, implicarán una unión en la que los componentes se mantienen separados. Lo que decíamos, habrán cooperaciones políticas y económicas entre 10 naciones, las cuales mantendrán sus identidades, sus culturas, pero estarán unidas con un propósito. Será un imperio, pero dividido, por ser los pies y dedos en parte de hierro y en parte de barro cocido, como lo dice. El reino será en parte fuerte, por la parte del hierro, y en parte frágil, por la parte del barro. Entonces, nosotros hoy podemos entender estas alianzas, lo estamos viendo con la guerra de Ucrania, perfectamente lo podemos entender, cómo las cuestiones políticas no permiten que las naciones intervengan de manera directa, ¿sí? O sea, se mantienen a una expectativa, sin embargo mantienen las relaciones económicas, pero están en desacuerdo con otras cosas. Entonces nosotros sí podemos ya ir visualizando que efectivamente estas alianzas se pueden dar. Tal vez ellos mirando miles de años atrás no podían verlo como tan claramente como nosotros. Vayamos resumiendo. La cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, otro imperio, el vientre y los muslos de bronce, otro imperio, ahí sería el babilónico, están los medos persas, no, lo segundo ese me olvidó. Medos y persas. Sí, los medos persas, el tercero está Grecia, el cuarto Roma, que es, aquí los pies es el que no ha venido. Y viene, recuerden que también en el sueño hay una piedra que quebrantará la estatua, convirtiéndose en un gran monte. En Daniel 2 están los poderes, muy importante, aquí ya vamos cerrando. En Daniel 2 están los poderes en su forma terrenal, humana, mortal, sucesiva e histórica. Me encantó esta conceptualización. Cuando él habla de los medos, los persas, cuando habla de Babilonia, estamos viendo cómo el poder, efectivamente estos reyes, Nabucodonosor con su oro, él tuvo poder. Recordemos que Babilonia
fue una de las ciudades más exitosas, prósperas, bueno, entonces sí fue como palpable, ¿sí? Fueron poderes en su forma humana, mortal, y fueron poderes sucesivos y efectivamente históricos. Daniel 7, que es cuando habla ya de las bestias, y en Apocalipsis, que es lo que estamos viendo, ya podemos ver estos poderes, pero sobrenaturales, ¿sí? O sea, nos toca, pues, por supuesto, que Dios nos vaya iluminando mucho más cómo pueden ser sobrenaturales y luego estar concentrados en uno solo, que va a ser en el anticristo, ¿sí? En esta bestia, cuando ya él sea resucitada, sea vivificada, él va a tener todo lo que tuvieron estos imperios, digamos, el poder tan grande, reunido, político, militar, económico, reunido en él. El dominio del dragón cubre todos los poderes y gobiernos del mundo. Eso es muy importante, que es lo que estamos viendo, que son controlados por él. Ojo, pero dentro del contexto de la séptima trompeta, donde la soberanía del mundo está a punto de convertirse en la soberanía de nuestro Dios y de su Cristo, ¿sí? Como ya habíamos antes anunciado. Esto que estamos trabajando está dentro de lo que nosotros ya vimos en Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es decir, es como el último, lo último que podrá hacer el dragón, el pataleo, digámoslo así, porque todo ya fue, ya en el cielo están celebrando la venida de finalmente el reino de Dios, y entonces viene toda esta explicación de cómo Él va a trabajar en los últimos tiempos. Dice: la piedra desmenuza los pies. En el 2:44 dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, entonces este reino va a ser eterno. Vendrá luego el reinado del Señor Jesucristo con vara de hierro durante el milenio, que es lo que sabemos que corresponde. Acá hay una línea de tiempo, pues me pareció interesante. Vienen unos años, está estipulada dentro del tiempo de Daniel, están los distintos imperios, viene la gracia, que es la que estamos ahora, están los pies, fíjense, que arrancan los 7 años, los pies con sus 10 dedos, y pues dentro, ahí faltó la división de la gran tribulación a la mitad, y luego viene el milenio. Bueno, eso era lo que tenía para compartir hoy. Empezamos con estos elementos que vamos a ir trabajando, profundizando. Entonces, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Juan. Sí, Amparo. Bueno, como vemos, esto necesita toda la iluminación del espíritu, porque solo recuerdo aquello que Jesucristo le decía a sus discípulos. Si yo os estoy contando ahora las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo podré haceros ver las celestiales? Es algo que ha sucedido desde que permitimos a nuestra cabeza que nos va pasando información. Qué curioso, porque nosotros somos miembros como las manos, y las manos no pueden entender a la cabeza. La cabeza pasa su información por las coyunturas y los tuétanos, y entonces, conforme la cabeza quiere, los miembros se mueven
y ejecutan los propósitos de nuestro Dios, de la cabeza. Esto es por lo que no se debe entrometer ningún miembro entre la cabeza y otro miembro. No podemos estar pendientes de ningún miembro para ejercer nosotros una imitación de lo que ese miembro haga, sino que cada miembro se tiene que conectar a su cabeza para recibir su orden, su coordinación, y es a través de esa cabeza que podremos ir viendo todas estas cosas. Lo que es hermoso es haber visto el día anterior que el tercer ay efectivamente cae de la bóveda. Miguel ya le ha hecho la guerra y lo ha expulsado de allí. Se junta, estos son los poderes invisibles de maldad en las regiones celestes que están referidos en las epístolas nuestras, de ahí que diga que no tenemos lucha contra sangre y carne, porque efectivamente quien infunde toda esta maldad en la que está revestida el mundo hoy en día, proviene de ahí, y ese es nuestro objetivo. Ese es, y lo miramos por la fe, nunca lo hemos visto. Entonces ya hemos referido que este Apocalipsis es difícil de entender porque efectivamente son poderes espirituales que tiene que explicarnos nuestro Padre. No podemos nosotros con imaginaciones, con interpretaciones, no, todo lo contrario. Siempre dijimos desde el principio, como está escrito en el libro Esta profecía de Charles Welch, que nadie puede tener esperanzas de entender el libro del Apocalipsis sin conocer a los profetas. Y entonces, antes de entender todo esto, lo que sí que se nos hace pues mucha luz, nos ilumina muchísimo, es ver cómo es posible que profetas que vivieron en determinados tiempos, algunos de ellos eran pastores como Amós, otros era gente erudita como Daniel, de otros como Ezequiel, Joel, y cómo todo esto está formando un cuadro precioso que son sus escrituras. Y lo que hacemos es ir escudriñando cada uno de ellos para ver cómo el cuadro se completa. Entonces, esto no lo podemos hacer si no es por la fe, por la convicción de aquello que está escrito con tal perfección que cuando las vemos encajarse una con la otra, pues se engrandece nuestro Dios y se engrandece la perfección de nuestro Dios. Pero es maravilloso que es lo que ha habido desde la fundación del mundo para haber producido una obra maestra como estas escrituras. Esto sí que lo entendemos, esto sí que lo vamos viendo, cómo se va uniformizando todo. Es el Espíritu. Es el Espíritu de Cristo desde la fundación del mundo, y de ahí que diga que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación particular, sino que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. De ahí que también se diga esta palabra es viva y eficaz y es espíritu. Mis palabras son espíritu y son vida. Bueno, así vamos, recibiendo con mansedumbre todo lo que nos va contando.
Y son, como estamos viendo, cosas muy difíciles para nuestro entendimiento. De ahí que también digan las escrituras que el hombre natural no puede entender más. El hombre sin espíritu, nosotros sin espíritu, no podemos comprender todo esto. Se necesita ese espíritu de iluminación y eso es algo que continuamente oramos para que Él siga iluminando nuestro entendimiento. Entonces, ¿qué vemos? Vemos esta falsificación, lo que hemos visto desmenuzado, pero en líneas generales es la falsificación de todo lo que hace nuestro Dios. Este hierro, y fijaros que es el barro del alfarero, por tanto son hombres, mezclado con el hierro, que son de estos espíritus que han caído sobre la tierra y que han salido del abismo. Esta mezcla es la que hace estos poderes que son encabezados en la bestia, al que llama la bestia después, y que es el hombre de pecado. Pero tiene por detrás una serie de poderes que también están entremezclados con estos poderes espirituales. Esta es la mezcla de los dedos del pie. Esto es, y hay un versículo que está muy mal traducido en la Reina Valera y que dice que harán alianzas entre ellos como si fuesen los hombres, pero la Companion Bible y los textos hablan, y por eso también se dice que es como en los días de Noé, hay esta mezcla, hay esa mezcla. De ahí que la otra bestia que vamos a ver, una es los poderes políticos y militares encabezados por el hombre de pecado, y otra, la que sale de la tierra y que también tiene su cabeza en el falso profeta, y estos dos son los que son echados al lago de fuego antes de que entre el milenio, y como lo vemos también escrito en la epístola, el hombre de pecado al cual nuestro Señor Jesucristo matará con el resplandor de su venida, ¿okay? Ahí es donde Él va a acabar, justo con el falso profeta, y son lanzados los dos al lago de fuego. Van a ser destruidos en la venida de Jesucristo. Pero este es el escenario. Imaginaros cuán terrible va a ser. Ciertamente es una confederación de naciones. Este dragón, el primer movimiento que hace es llamar a estos poderes mundiales, efectivamente, los va a entremezclar. Y fíjate que esto es la adulteración del repartimiento del Espíritu con los apóstoles. Esto es decir, los apóstoles fueron infundidos con el Espíritu de nuestro Dios y produjeron maravillas y señales. Bueno, pues estos van a ser infundidos con el poder satánico, en el que va a tener su cabeza principal, que es este hombre de pecado, al cual el dragón le va a dar todo su poder y toda su autoridad, y además va a ser representado por el falso profeta, que también hará maravillas y señales, haciendo caer hasta fuego del cielo a la tierra,
los moradores de la tierra lo van a ver y van a adorar a la bestia, van a decir efectivamente, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá hacerle guerra a estos poderes que aquí tenemos? Y además se van a presentar diciendo que esa es la solución del mundo y que son radicales. El que no la adore va a tener que pasar por el mismo horno de fuego que pasaron Sadrach, Mesach y Abednego. Asimismo, todo se conjuga, los relatos de Daniel con este tiempo. Daniel también fue echado al foso de los leones. Este es ciertamente ese relato del profeta Daniel, son históricos de esos 4 personajes, pero es un tipo y una sombra de lo que va a suceder en estos tiempos venideros. La gente va a volver a ver señales y maravillas engañosas. De hecho, las palabras son las mismas que se utilizan con las maravillas y señales de los apóstoles en el libro de Hechos, pero se le añade las engañosas. Sabemos también que este hombre de pecado es llamado un pequeño cuerno. Sabemos que dentro de este poder mundial que va a llamar el dragón, este pequeño cuerno no será muy relevante al principio, sin embargo va a hacer guerra a 3 de esos reyes, de esos poderes, de esos cabezas de poderes, y los va a vencer. Él va a ser asesinado, él mismo va a ser asesinado, y esto lo va a ver todo el mundo. Esto va a ser, yo creo, que con mucho más impacto que las Torres Gemelas. Ya hemos puesto cómo estas nuevas tecnologías hacen con que las Torres Gemelas caen en un momento y en 2 minutos después están pasando su imagen en todo el mundo. Y esta globalidad que hay hoy en día debido a las tecnologías. Pero imaginaros cuando escribía estas cosas Daniel. Imaginaros cuando las escribía Ezequiel. Cómo sin el Espíritu infundiéndoles la palabra, podían escribirlas. Aquí nos dice que Daniel con estas visiones se quedaba atónito durante 15 días. Se quedaba queriendo saber qué era esto de la 4ª bestia, que era feroz de todas las que había venido. Esta era superior en el terror que iría a causar a su pueblo. Eso es lo que él había visto. Bueno, pues entre estas guerras, como digo, un cuerno pequeño al principio no será muy visible, va a hacer guerra contra 3 y los va a vencer. Él mismo va a ser asesinado. Y esto ciertamente lo va a ver todo el mundo, porque ha hecho primero la guerra contra los 3, los venció, pero han conseguido eliminarlo. Bueno, pues este es el que sube del abismo. Este es el que sube del abismo y lo va a ver el mundo entero. De ahí que toda la humanidad que no esté atenta y que ponga sus ojos en el hombre, pues va a decir, ¿quién como este? Y esto es otra falsificación de lo que Dios ha hecho en la resurrección de Cristo. Todo esto es tipo y sombra que el adversario va a atraer a la atención de toda la humanidad sobre estos poderes. ¿Entendéis? O sea, las señales y maravillas de los apóstoles era para demostrarle al pueblo que Dios estaba con ellos, y lo vieron.
Sin embargo, no sirvieron de nada. Crucificaron al Rey de Reyes y Señor de Señores. Los apóstoles, con ese infundido espíritu, hicieron esas maravillas y señales, pidieron al pueblo que se arrepintiese, y el pueblo pura y simplemente, viendo todo aquello, no se arrepintió. De ahí que el gobierno gentil de Roma, una vez que pasó Israel a ser Loami, se ha quedado en suspense. Y este cuarto reino es el que va a aparecer, con todas estas mezclas de poderes satánicos. Y le dio, dice el dragón, toda la autoridad a la bestia. Le dio todo su gran poder. Pero es con estas señales, con estas maravillas, con esta resurrección, porque de alguna manera es resurrección. La gente lo va a ver, vuelto a la vida. Esto es lo que va a hacer con que después el falso profeta hierga una imagen. Y esta imagen habla. Y esta imagen, que me imagino que debe tener pues la figura de este hombre de pecado, como le llaman las escrituras, hiergue esto en el territorio de Israel y ordena que el que no lo adore sea pasado por fuego, sea muerto. Y esto es la similitud que estaba diciendo Amparo con la imagen que levantó Nabucodonosor, que los 6 instrumentos musicales anunciaban que cuando ellos tocasen todos tendrían que adorar a la imagen. Y esta imagen naturalmente representa a este hombre de pecado. Y el que no la adore, efectivamente, pues entonces tendrá que pasar por la muerte. Igual que Sadrach, Mesach y Abednego, y que Daniel en el foso de los leones, también va a haber un poder espiritual que proteja a su pueblo. Sin embargo, la devastación va a ser terrible, o sea, va a ser horrorosa. ¿Y cómo vamos viendo todo esto? Es decir, no podemos salirnos de las escrituras, no podemos buscar en otros sitios. Esto ha sido lo que ha confundido a los cristianos. Pensar que en las guerras godas de los godos fue una parte del Apocalipsis, o pensar que cualquier cosa histórica. No, todo esto son profecías y nada de esto ha venido a suceder, ni ha ocurrido jamás, como decía Amparo. Son escenarios que va a haber en el mundo tan terribles. De cierto, las señales de los tiempos que vemos, toda esta oscuridad, después vamos a ver cómo se llama el número, el 666, el hombre, el endiosamiento del hombre. Esto es, a través de esto, lo que procura el dragón es la adoración, ¿entiendes? Y la humanidad, los moradores de la tierra, viendo todas estas señales, viendo todo este poder, efectivamente muchos van a ser los que la adoren. Muchos van a ser los que piensen que esa es la única solución para el mundo. Y ciertamente el que no siga estas reglas, pues pasará por el horno de fuego, así mismo. De ahí lo importante que es efectivamente conocer pues las epístolas que están dirigidas a ese tiempo, a esas personas que ahí vivan, y que sepan que ciertamente el tiempo es muy breve y que mantenerse firme tiene sus recompensas. Todo esto se va conjugando, pero ciertamente ¿quién ha conjugado? ¿Quién va haciendo esto cada vez más claro? Nuestro espíritu. Nosotros no podemos
hacer interpretaciones privadas en nada, en absoluto. Vemos cabezas, vemos cuernos, vemos el bronce, el hierro, el barro. Pero sí, el hierro mezclado con el barro cocido del alfarero. Es decir, es la mezcla de estos poderes espirituales introduciéndose en estas cabezas que son en poder, que son por tanto, los gobiernos mundiales que estén y las personas dentro de estos gobiernos que sean los más influyentes. Estos van a ser todos ellos mezclados y van a tener ese tipo de actuación. De manera que esto, lo que es hermoso, es que cuando comenzamos con el Apocalipsis, Amparo, yo y Sara, y decíamos, esto es una labor que solo el Espíritu podrá ir dándonos entendimiento. Y efectivamente, como lo vamos haciendo, ahora vamos mirando un poco para atrás y vamos recordando que el primer acontecimiento profético que tiene que darse es la aparición de Cristo en gloria, donde ahí somos fundidos con Él. Se funde el cuerpo a la cabeza. Se coloca el trono entonces en ese lugar más alto del cielo y comienzan todos estos escenarios que hemos comenzado a ver. El caballo blanco, efectivamente, estos poderes mundiales. Fijaros bien, el 666, esto lo tenemos hoy en día. Nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, si ponemos la radio, si vemos la televisión, si vamos a los periódicos, el nombre de nuestro Dios está totalmente vanido. No es de buen parecer a los ojos de los hombres que en toda esta oscuridad se diga, volvámonos para Dios, porque en el hombre no hay solución. No, continúa procurándose un estado gubernamental que solucione todos estos problemas. Y el hombre no se da cuenta que va de mal a peor. Nunca ha habido, jamás, desde los 6.000 años que el hombre tiene un gobierno, que no haya sido una bestia. Y esto está a los ojos de todo el mundo. Y sin embargo, y los religiosos tienen culpa en esto, se siguen buscando soluciones humanas para remendar la gran rotura mundial. Lo que vemos en las religiones visibles es el amor de las personas, dicen los religiosos, hay que amar a nuestro prójimo. Este es el segundo mandamiento, es quitar el primer amor. Y tenemos que ser compasivos, y tenemos que ser, y hay que, y los políticos entonces ni se les pasa por la cabeza nombrar. Van juntos, y vemos las celebraciones mundiales, en todas ellas aparecen los cardenales, los obispos, y esto me estoy tal vez refiriendo más a nuestra religión católica que tenéis vosotros ahí y nosotros aquí en España y Portugal, ¿no? Pero si fuésemos a Inglaterra es igual. La reina de Inglaterra es con la iglesia británica. Los otros tienen ahí una característica de que van juntos, ¿no? De que ellos son los que están buscando las soluciones. Todo esto es 666. Todo esto es hombre. Todo esto es la apostasía. Todo esto es el distanciamiento de nuestro Dios. Y nuestro Dios dice,
hasta que se acaba la gracia. Hasta que se acaba la gracia. Hoy no hay esa intervención angelical, ni de mi parte ni de parte del adversario. ¿Entiendes? Pero llega un momento en que esta era de gracia acaba y entran sus juicios y efectivamente como ellos no admitieron la verdad, entonces les manda un poder engañoso. ¿Qué es lo que el hombre procura? Y entonces este dragón les hace ver que todo este poder, esto es lo que va a endiosar más al hombre y recibir él la adoración como lo que procura. Fijaros bien cómo le mostró los reinos de la tierra a nuestro Señor Jesucristo. Todo esto te daré si postrado te adorares. Bueno, pues el hombre de pecado va a recibir eso de manos llenas. ¿Entiendes? Y se va a llenar, efectivamente, de tal forma que va a ser asesinado, va a aparecer de nuevo, su herida mortal va a ser sanada y todo el mundo va a decir, ¿quién como este? Nadie. Y ahí el falso profeta, que es ciertamente la religión, los religiosos, le van a erguir una figura, como siempre han hecho, irguiendo sus figuras, irguiendo sus imágenes, irguiendo todo para quitar a los hombres sus ojos del Creador, de nuestro Señor Jesucristo. No, son sus imágenes, son sus santos, son sus... Bueno, pues muy bien, esto es lo que van a tener. Y ciertamente cuando digan paz, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos tribulación repentina. De manera que es cierto que hay aquí pues muchísima información y lo único que hacemos como los miembros es estar sujetos a nuestra cabeza y continuar orándole a Dios para que nos ilumine el entendimiento en estos escenarios. Porque ciertamente lo que hace esto es vivifica mucho nuestra esperanza, porque estamos muy próximos, porque la apostasía está llegando a su colmo y ciertamente en cualquier momento nos fundimos a nuestra cabeza y dan a cabo y dan el comienzo e inicio todos estos escenarios. Muchas gracias, Juan. Bueno, quedamos, mejor dicho, pegados a nuestra esperanza ciertísima de poder estar en ese destello inmediato, fundidos en Cristo. Excelente. Pues, como tú lo has dicho, todas estas cosas nos sirven de alguna manera para aferrarnos más a lo que tenemos hoy en las manos. No como el agua que se nos va, sino como una esperanza ciertísima. Saber que nuestra vida, nuestros pensamientos, ese Cristo que llevamos dentro está única y exclusivamente anhelando efectivamente la manifestación. Para que, pues, bueno, es lo que Dios nos dio en este tiempo y lo que Él puso en nuestras manos porque Él quiso. Entonces lo deseamos y lo anhelamos. Muchas gracias, Juan. Bien, ¿alguien desea cerrar?